Hola, clase. Hoy voy a hablar un poco de mi experiencia en las iglesias, pero voy a hablar más de las diferencias que yo he visto entre la iglesia anglo y la iglesia latina. Y bueno, y estas son opiniones personales, lo que yo he visto, lo que yo pienso. Y bueno, para comenzar, yo nací en una iglesia latina. Mi primera iglesia era Buenas Nuevas y yo crecí en una iglesia latina y comencé a ir a una iglesia anglo hace 5 años cuando llegué aquí a Iowa. Diferencias que yo he visto entre la iglesia latina y anglo es que en la iglesia latina, en la iglesia latina yo pienso que hay más como um, el mismo estilo el mismo estilo que la iglesia anglo, seguimos el mismo servicio, pero hay cosas diferentes como en la música, por ejemplo. En la música, en la iglesia latina, yo he visto que cantamos más canciones contemporáneas en vez de cantar himnos, pero también cantamos himnos, pero no tanto como en la iglesia anglo. En la iglesia anglo usan mucho el órgano, cantan muchos himnos, como dije, y ¿qué más? Son más anticuados, pero yo creo que eso depende de la iglesia. La iglesia que yo voy, que se llama Covenant, usan mucho el órgano y es un poco anticuada en ese sentido. Pero entonces yo siempre crecí con la mezcla de himnos y, claro, en mi iglesia latina, yo siempre crecí con la mezcla de, de instrumentos como el piano, la guitarra, la batería, el bajo, y cantábamos canciones contemporáneas, pero también metíamos himnos, o sea, lo manteníamos balanceado. Otra diferencia que yo he notado entre la iglesia latina y la iglesia anglo es que eh, siento que la gente en la iglesia anglo a veces es un poco muy fría. No sé, es algo que yo he notado, porque por ejemplo cuando uno va a una iglesia latina siempre el saludo es de abrazo, con mucho, no sé, con mucho amor. Uno siempre como, sí, más, y en la iglesia anglo el saludo es más como, no, no quiero decir como un poco frío, pero es diferente, no es como con un abrazo así como, ¿cómo estás? Sino es como, hola, ¿cómo estás? Ya y hablan un poco ahí, pero bueno, a ver, otra diferencia que he notado es que em, siento que en la iglesia latina hay más, no sé, hay más como comunión. Mm, no sé si, creo que depende, pero la iglesia que yo voy, eh, como dije, el trato no es frío, pero es distante, cada mundo te conoce, pero no es como que, vamos a ir a tomarnos un café un día así. O sea, en la iglesia latina yo pienso que todo el mundo siempre se está invitando a venir a la casa, vamos a pasar un tiempo, pero sí, es una diferencia que yo he notado. Um, por lo general, yo creo que, um, bueno, las dos iglesias que yo he ido, la anglo y latina, siempre tienen el mismo estilo. Siempre, bueno, como las dos son reformadas, entonces siempre tienen el mismo estilo. Um, en cuanto al sermón, creo que el estilo del sermón, creo que bueno, y como yo siempre crecí con mi papá, escuchándolo a él. Mi papá tiene un estilo bien diferente, que él, él cuando predica con más entusiasmo, creo, eh, que, con, que al contraste de los pastores anglos, que son más como calmados, no, o sea, no dicen tantos chistes como mi papá. Mi papá últimamente ha comenzado a usar muchos chistes para involucrar a la gente, para que se metan en el servicio, pero, uh, pero sí, el servicio es más calmado por lo general en la iglesia anglo. Um, bueno, ¿qué más le puedo decir? En verdad no hay mucha diferencia entre las iglesias, porque aunque sean diferentes culturas, y creo que esa es la razón por qué somos diferentes, que la cultura anglo es más calmada, es más, sí, no es tan como el latino. El latino es más
más alegre, pienso yo, que el anglo. Pero como dije, depende de la iglesia que uno vaya, depende de con quién trate, porque no estoy diciendo que todos los anglos son aburridos, ¿no? Y algunos sí, pero... y tampoco la iglesia que voy, la anglo, tampoco es aburrida. Es, es solo más calmada, es diferente. Pero sí, por lo general las iglesias siempre tienen el mismo estilo de servicio y, y yo pienso que la única diferencia sería la cultura. Pero siempre van a ser la misma iglesia porque la iglesia del Señor siempre es la misma. A donde uno vaya, cualquier cultura, siempre va a ser la misma iglesia. Y yo creo que eso es importante porque para nosotros, para que cuando nosotros vayamos a otra iglesia de otra cultura, aunque no hagan las cosas como nosotros lo hacemos en nuestra iglesia, podemos aceptar sus costumbres siempre y cuando no sean tan extremas, ¿verdad? Las diferencias. Pero sí, esas son unas cuantas diferencias que yo he notado entre las dos iglesias. Y, y bueno, así que eso es todo para hoy. Gracias por escucharme y que tengan buen día.